Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Arturo Herrera y es un gusto estar con ustedes en nuestra segunda sesión de habilidades blandas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que nos mueve, fortalezas, valores e integridad personal. Cuéntenme, ¿cómo estamos? Jorge, buenos días. Abril, ¿quién más tenemos? Viridiana, buenos días a todos. Buenos días, Buenos maestro. días, profe, buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Un Buenos días, gusto profe. verlos, los extrañé la semana pasada. Bueno, Nosotros también. vamos a empezar. Bueno, como podemos habernos dado cuenta, el formato de las sesiones cambió. Y cambió exactamente el día que no vine, ¿verdad? El día que no me presenté. Pero no importa, veo que estas sesiones son un poquito más dinámicas, son interactivas. Lo que más me gusta es que cambia un poco el formato con respecto a las anteriores, que ya llevábamos mucho tiempo con las mismas, y eso nos permite ser un poco más interactivos. Deni, ¿te escuchamos? Gracias, profe. Precisamente la semana pasada nos mandaron la evaluación de la semana, pero más bien era de la semana 3. O sea, no nos dieron la de la semana 1 para ver si lo puede revisar porque pues lo contestamos, pero venía un formato de la evaluación 3. Sí, de hecho fue un error. Vamos a regresar a los tiempos en los que solamente era una evaluación por las 3 semanas. Muchas gracias. O sea, ya ese, ténganlo para su semana 3. A partir de la próxima semana, solamente les voy a enviar la evaluación de la semana 3 y ya. No va a haber evaluaciones entre semana. Gracias. No te preocupes, Viridiana. Mientras puedas escuchar y ver la sesión y compartir tus comentarios vía teclado, todo perfecto. Bueno, listo. Ahora sí vamos a continuar. Esta sesión me gusta muchísimo porque habla acerca de, de cómo integrar nuestras fortalezas con nuestros valores, cómo ser íntegros, porque si no juntamos nuestras fortalezas con nuestros valores, lo que estamos haciendo es ser abusivos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues no soy una persona pequeña, yo soy una persona grande de tamaño. Eh, no puedo ir por la vida utilizando mi tamaño, que es una de mis fortalezas, para ir obteniendo lo que yo quiero. No puedo quitar, por ejemplo, a un niño chiquito en la fila de los cacahuates en el cine, de las palomitas en el cine. ¿Por qué? Bueno, porque tengo valores, porque vivo en una sociedad, porque respeto a las personas en mi alrededor. No está bien para mí abusar pues de mi tamaño, de mi fuerza o demás. Lo mismo pasa en nuestros entornos personales, familiares y laborales. Bueno, al finalizar esta sesión, vamos a mapear nuestras fortalezas principales, identificaremos los valores que guían nuestras decisiones y construiremos una declaración de identidad profesional auténtica que podamos aplicar en nuestro entorno laboral o académico. Vamos a empezar. La primera, si alguien que te conoce bien tuviera que nombrar 3 fortalezas que uses en tu trabajo o estudio, ¿cuáles crees que mencionaría? Coincide con lo que dirías tú mismo. 3 fortalezas que tienen. Piensen en ellas. Recuerden que la humildad en estas sesiones no funciona. Una cosa es no pregonar lo que sabemos hacer, no presumirlas de manera activa, pero sí tenemos que ser muy conscientes de lo que somos capaces y por qué estamos aquí y a dónde vamos. Entonces, todos tenemos al menos 3, y al menos, 3 fortalezas.
Listo. Dos voluntarios o tres voluntarios que me digan sus fortalezas. Viridiana escribe las mías, perfecto. A ver. Viridiana nos comenta que las de ella son amor por el aprendizaje, valentía y honestidad, perfecto. Luis Enrique, claridad al comunicar ideas, persistencia y capacidad de análisis, excelente. Rocío nos comenta que es comprometida, eficiente y amable, perfecto. Responsabilidad, empatía y perseverancia, muy, muy bien. Vamos a animarnos, vamos a seguirlas compartiendo. Dice Alma que es responsable, es ética. Cristian tiene liderazgo, experiencia, resiliencia. Cristina es responsable, honesta y es una líder, perfecto. Marco dice que sus fortalezas son dignidad, sabiduría y unidad. Muy, muy, muy bien. Bueno. Eh, Cristina nos comenta que es responsable, honesta y es líder también. Perfecto. Marisela es honesta, comprometida y ávida de preparación. Excelente. Bueno, qué bueno que estamos identificando nuestras fortalezas. Ese es el primer paso para saber utilizarlas. Si no identificamos algo, si no sabemos qué tenemos, no lo podemos utilizar. Es nuestro inventario emocional, nuestro inventario de fortalezas. Ahora, ¿recuerdan alguna decisión importante que han tomado basándose en lo que consideraban correcto, aunque no fuera lo más cómodo o conveniente? ¿Qué te impulsó en ese momento? ¿Qué decisiones difíciles hemos tomado basándonos no en lo que va a ser mejor para nosotros, sino en lo que nos va a hacer sentir mejor? Esta pregunta va más enfocada a nuestros valores. Puede ser, por ejemplo, el fin de semana pasado me encontré una cartera y la devolví. Estuve buscando a su dueña porque era una cartera de mujer y la devolví. Y al abrirla para buscar una identificación para saber quién era la persona, me di cuenta que había dinero. De hecho, había mucho dinero. Y fue así de, esto es quincena y media de mi trabajo. Pero dije, bueno, yo no lo necesito y estoy seguro que la persona que la perdió iba a necesitar eso. Se entregó. Cristian, te escuchamos. Hola, hola, profe, hola a todos los compañeros. No, estaba pensando en alguna situación y bueno, yo hace unos años atrás tuve una situación que tuve que, eh, ¿cómo se llama? Tuve que tomar una decisión en un grupo. O sea, yo siento como presidente, bueno, de cuatro soy presidente de un club de moto. Entonces me tocó en algún momento en una reunión, después de que hubo una gran pelea entre los miembros, tomar una decisión o realizar una acción, ¿ya? Que fue en contra tal vez de las personas más cercanas a mí, pero tuve que basarme en los valores que teníamos nosotros como institución. Entonces, lamentablemente, tuve que tomar una decisión que a mí en personal no me gustó, pero fue acorde a los valores institucionales que correspondían en ese momento. Ya, ahí se me ocurre algo, o sea, algo que realmente me costó, pero básicamente no fue o sea, no les di la razón a mis amigos, sino que estaban equivocados y, o sea, yo perfectamente lo podía haber salvado,
ya de la situación, pero opté por ¿cómo se llama? Seguir las reglas, el estatuto y todo el asunto que tenía el grupo, por respeto a todos los miembros. Eso es un caso que ahora se me estaba viendo a la mente. Sí, y es complicado, Cristian, sobre todo cuando nuestros amigos están involucrados y nosotros, bueno, sí, no, ellos esperarían que pues lo salvemos porque es mi amigo, porque pues hemos compartido situaciones, pero a veces la legalidad está ahí y uno como líder, como jefe, necesita tomar este tipo de decisiones. Muy bien, Cristian, gracias por compartir. Jenny, Sí, profesor, buenos días a todos. A mí comúnmente la situación que me ha pasado en repetidas ocasiones es que, por ejemplo, cuando voy al centro comercial o cuando estoy pagando algún objeto o algo, me ha pasado que luego las cajeras se traban. Llega el momento en el que ya no saben ni lo que están haciendo y me ha tocado, por ejemplo, decirles, a ver, cálmate, piensa lo que estás haciendo, tranquila y ahora sí que relájate. Y ya muchas me han dicho, no, sí, es eso que es muy común, me ¿verdad? estoy En los confundiendo. supermercados Sí, y me ha en los pasado centros mucho. comerciales, que de Incluso la otra repente, vez, ajá, una chica me estaba dando 500 pesos de más y le digo, no, a ver, cálmate y piensa lo que estás haciendo. Y me dice, ya después de que como que sí, como que bajó la intensidad, dice, no, sí, dice, muchas gracias. Le digo, no te estreses, le digo, cuando te pase eso, tú cálmate. La gente debe de saber esperar. Y al final le digo, tú vienes aquí para trabajar, no para venir a perder dinero. Entonces le digo, muchas veces sí necesitamos así como que ese respiro, pero pues muchas personas luego aprovechan de esa situación. Entonces, pues sí, se me hace un muy buen ejemplo para aplicar los valores que uno tiene. Y más que nada porque luego uno ha estado en esas situaciones. claro, claro, claro. Mira, por desgracia aquí en México hay un truco, hay un dicho que dice, el que no tranza no avanza. Y eso es súper común, el que no mete el pie buscando su beneficio, el que no se hace, pues el que ignora situaciones que podrían incomodarlo, es muy, muy, muy común. Y eso está muy mal, esa cultura de aprovechar, esa cultura de ser, me gusta, bueno, aquí dicen abusado, pero no es ser abusado, es ser abusivo. Y es algo muy, muy desagradable personalmente. Paola, te escuchamos. Fíjese, buenos días, profesor. Fíjese que ahorita con todo esto que ha sucedido de la universidad, de los exámenes, que algunos hicieron trampa, a mí me sucedió un caso muy curioso con esta situación. Yo tengo una hija que va a ingresar a la preparatoria. Ujú. Estoy a 5 minutos de la Universidad Autónoma, y es algo que, bueno, no sé, en otros estados de la República, si se fomente el que se meta uno a un curso para preparación de exámenes. Ujú. Entonces, afortunadamente ahí en la escuela donde va mi hija se impartieron cursos para la preparación de exámenes. Bueno, la cuestión es que a mí el profesor que impartía el curso no me agradaba tanto, había ciertas señales. Yo tuve oportunidad de de poder hablar con él y créame que algo había en él que no me generaba confianza. En fin, el punto es que ya se hicieron muy tediosos las últimas semanas porque empezaba a hacer los simulacros y simulacros. Entonces él fomentaba que no llevaran nada de útiles ni de celulares, que porque decía que los tramposos, que porque le fueran a sacar fotos a los exámenes, y nada más nos entregaba la hojita de las respuestas, nada más, ¿sí? Sin preguntas ni nada. Bueno, 2 días antes de empezar los exámenes, porque fueron 3 semanas, a mi hija le tocaba la segunda semana. Resulta ser que el maestro nos cita, ya había acabado una semana antes el curso, y nos cita así de improviso, y bla, 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 y nos dice, ¿saben qué? Que tengo los exámenes
¿cómo se llama? Los reales. Que se van a hacer. Entonces nosotros nos quedamos así de hacer, ¿no? Y entonces, haga de cuenta que era como si yo, la verdad, como si viniera presintiendo que este canijo iba a ser una de las suyas, porque le vuelvo a repetir, su forma de ser no era muy congruente, realmente no era muy congruente, ¿no? Entonces, yo vi, la verdad, la mayoría de gente, vi que se emocionó y decía, ya la hice. Y entonces fue cuando dio el zarpazo y dice el profesor, no, yo tengo los exámenes y pero se los voy a vender, dice, porque yo les estoy ofreciendo la oportunidad de que sus hijos pasen. Corte A, yo me quedé, o sea, haga de cuenta que yo me quedé así como diciendo, sí, o sea, este cuate está totalmente falto de valores. La gente que va a acceder a esto, totalmente falta de valores. O sea, no es, o sea, si vienes pagando un curso y ves los resultados de tus hijos en los simulacros, pues ahí, o sea, estamos perdiendo totalmente la idea. Total que ya nos hizo una propuesta ahí, muchos cayeron, y a mí me llama la atención porque generó mucha controversia en los chavos, y a mí me llama la atención porque decía, es que no quiero que sus hijos traigan celular, no quiero porque vayan a sacar fotos y lo vayan a hacer viral. Entonces, como dicen por ahí también, ¿no? El burro hablando de orejas, ¿no? Entonces, son situaciones que de verdad, yo a mi hija, yo por ningún momento le dije a mi hija, oye, mira, está pasando esta situación, porque imagínese, si yo le hubiera dicho a mi hija, ¿sabes qué? Sobreadvertirte esta situación y ponerla en ese riesgo, no, yo a mi hija, en el momento en que este maestro dijo toda esta situación, yo le retiré a mi hija el celular, le retiré computadora, todo. Yo dije, no, y vea cómo va resultando la situación de todo lo que se ha venido dando con lo de la universidad. Y yo digo, sí, definitivamente hubo gente que hizo trampa y sobre todo la falta de valores que a veces como papás tenemos y que uno refleja en los hijos, ¿no? También. Y es lamentable, es lamentable. Sí, Paola, es terrible esa situación, sobre todo lo de la UNAM. A mí me da mucho miedo eh, que quieran en estos momentos desaparecer los exámenes de admisión o ese tipo de situaciones, porque al final son un filtro y por desgracia se necesitan las personas más aptas y no nada más las más aptas que tengan acceso a mejores calificaciones, también las más aptas de resiliencia, de capacidad de estudio, de adaptación, cosas que están implícitas, perdón, en el examen. Si tú eres una persona resiliente, adaptable, vas a tener más posibilidades de pasar el examen porque vas a aprender cosas nuevas, vas a moldear tu cerebro para las respuestas. Y esto traducido al entorno profesional, por ejemplo, en un médico, a mí me encantaría tener a los mejores médicos. A mí en esos momentos de situaciones de salud, no me gustaría mucho este, la cuota de inclusión, para nada. No, no, yo no quiero tener un alumno perdón, un médico que haya recibido la oportunidad de ser médico si no tenía la capacidad cognitiva para ser doctor. No me gustaría bajo ninguna circunstancia tener un médico que no sea capaz mentalmente. Ahora, profesor, Físicamente, dime. profesor, usted lo está diciendo muy bien. Fíjese, mi hijo está, la verdad, gracias a todo, ahora sí que a los que participamos, mi hijo es egresado de esta institución, es médico. Va en septiembre a presentar su examen para la especialidad. Imagínense si yo, por un lado, hago fomento valores en uno que ya, ahora sí que ya está titulado, y en la otra no, o sea, sería incongruente, ¿no? O sea, Sí, Paola, completamente.
Y es peligroso para la sociedad. ¿Cuántos casos hemos visto de pseudomédicos que al final, pues, se mueren personas? Porque este pseudomédico se le hizo fácil hacer un tratamiento, hacer una exploración, porque la primera le salió bien. Dios es grande y no se le murió a la persona y dijo, ah, claro, yo soy muy bueno, yo sé hacerlo. Pero un médico real, a diferencia de los charlatanes o a diferencia de los médicos que no tienen capacidad real, sus índices o sus porcentajes de falla son mucho menores a los de los charlatanes. Bueno, vamos a continuar, Paola, muchas gracias. Jorge, te escuchamos. Sí, maestro, aquí hay varias puntas hablando de este aspecto. Antes, si tú evaluabas hace 25 años, 30 años, la gente, de 20 personas que evaluabas, 2 tenían falta de valores, eran engañadoras, estafadoras, y 18 no. Y ahorita actualmente las estadísticas manifiestan que es al revés. 2, 3 son buenos y los demás carecen de esas habilidades que están mencionando. Entonces ahí le va varios ejemplos. Antes, cuando fallaban los cajeros, como dicen los compañeros, la gente regresaba el dinero, tenía su ética, su moral, su profesional, entonces decía, me diste feria de más y lo regresaban. Y ahorita actualmente es muy raro la persona que un error de esos regrese las cosas. Entonces ese es uno. Otro de los aspectos para detectar a esas personas es que lo primero que empiezan a manifestar, tengo mucha carga de trabajo, el trabajo es pesado, el trabajo, estoy ocupado, estoy esto, yo soy el que estoy haciendo todo. Entonces, haz de cuenta, esas frases te prenden los focos sobre las alertas, que es una persona, que puede ser una persona, si ves que está balanceado su carga de trabajo y sus funciones, quiere decir que es una persona todo lo contrario, no es eficiente, no es productiva. Entonces así la detectas. Otra de las situaciones que también llegué a ver fue cuando llegabas y tratabas gente en una universidad, llegabas y hacías el examen, entonces las personas iban, como dicen los compañeros, de forma honesta a presentar, y te fijabas que otros ya habían pagado el examen, ya lo tenían, y automáticamente tenían una ventaja competitiva para los resultados, de una forma de pagar. Y otros, pues, eran un poco más honestos porque decían, pago la capacitación, me dan la capacitación de 2, 3 exámenes anteriores, y automáticamente ya le pongo mi granito de arena y paso el examen. O sea, eso ya es más honesto, tomar una capacitación a que te den las respuestas del examen ya todas hechas. Y otra de los factores que también llegué a ver cuando estaba en la industria maquiladora, antes entraban los ingenieros a las 6 de la mañana, igual que todos los obreros, y ahorita actualmente hay empresas bien chifladas, que esos ingenieros, los operadores empiezan a las 6 de la mañana y los ingenieros llegan a las 8. Entonces, ¿cómo vas a correr productividad? ¿Cómo vas a ver los errores y las fallas si hay un desfase de 2 horas para arrancar y cuidar todo el trabajo y todas las funciones? Eso sería todo. Muchas gracias, Jorge. Sí, estas situaciones de ética y generacionales son complicadas. Por eso estamos retomando este tipo de sesiones. Adelante. Adelante, Omar. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buen día, buen día. Bueno, yo creo que siempre hemos sido muy poco éticos en todo el mundo desde hace más de 2500 años, que sepamos, y mucho antes, por supuesto, porque esto de la ética no es nuevo. Pero yo creo que también es situacional. Yo, por ejemplo, nací en la Ciudad de México y la gente en general es muy poco ética en la Ciudad de México. Y me vine a vivir un pueblito donde la gente es muy, muy ética. Yo llegaba al supermercado, dejaba el coche con las puertas abiertas, con la llave puesta, encendido en lo que me bajaba por el súper y regresaba, y jamás nadie se robaba nada en ningún lugar por ningún motivo. Creo que el crimen más fuerte es que un niño se metió y se robó unos bolillos en la panadería. En años, obviamente, el lugar crece, empieza a llegar gente de fuera, de 5,000 habitantes creces a 60,000, y pues los crímenes están a la orden del día. Y las tranzas y todo también.
Entonces yo creo que la ética no es algo que se esté empeorando. Si ahora 2 de cada 10 son menos éticos y hace 20 años 16 de 20 eran más éticos, pues a lo mejor es porque hace 20 años de esos 16, 15 te estaban mintiendo cuando hicieron las entrevistas. Es como la percepción de corrupción que se hace. Pues a final de cuentas, lo que están haciendo en esas estadísticas es decir lo que la gente cree que hay de corrupción. No quiere decir que esa sea. Hay gente que dice, yo jamás he visto corrupción en mi vida. Y hay gente que en el mismo lugar, en la misma zona, en la misma época, dice, sabes que todas las autoridades son corruptas porque les ha tocado vivir esa corrupción, ¿verdad? Entonces, cambian mucho las cosas. A mí, por ejemplo, tengo un amigo que su hija quería estudiar Derecho y me decía, habla con ella y dile que hay mucha corrupción en esa carrera, pero no le vayas a decir que también los jueces son corruptos y que aceptan mordidas, porque si no le vas a destruir la imagen que yo le he creado en su mente del mundo, que debe ser un mundo más honesto y más correcto. Entonces, hasta para eso somos corruptos, para decirles la verdad a nuestros hijos de la naturaleza del mundo. Sería todo. Muchas gracias, profe. Tienes razón en esa situación y es parte de la percepción. Habrá personas que hablan muy bien, por ejemplo, de los agentes de tránsito. Yo hace muchos años tuve un accidente y quedé prensado y lo primero que hizo el agente de tránsito antes de ayudarme fue quedarse con mi celular, mi radio y mi cartera. Y fue así. A partir de ese momento, para mí, cualquier agente de tránsito es una persona, pues, desagradable, honestamente. Pero es una cuestión de percepción, es una cuestión de experiencia. Lo que no vives, lo que no conoces, lo que no has tenido cerca, pues no te afecta tanto o no influye tanto en tu toma de decisiones o en tu manera de pensar. Por otro lado, cuando lo viviste, influye completamente. Y yo estoy seguro que debe de haber oficiales honestos, próvidos y demás. Pero mi único y primer contacto fueron con personas de este tipo y a partir de ese momento dije, no, yo ya no soy amigo de los agentes de tránsito. Bueno, vamos a continuar. En nuestro entorno laboral o académico, ¿hay situaciones donde sientes que actúas de forma diferente a como realmente eres? ¿Qué lo provoca? En mi caso sí, y no voy a decir mentiras, en mi caso sí, yo soy fuera de mi entorno laboral, soy una persona que tiene muy poca paciencia. Y dentro de mi entorno laboral tengo mucha paciencia y no me considero falso. Considero que a mí me pagan por tener ciertas funciones, por hacer ciertas cosas dentro de mi trabajo. Y gran parte de mi sueldo es por ser una persona ética y responsable con lo que digo y hago dentro de mis sesiones. Congruente. Fuera de mis sesiones no tengo mucha paciencia en el aspecto de veo que hay una fila demasiado larga para un restaurante, no me voy a formar. No me gusta formarme para comer en un restaurante. ¿Qué otra situación? Hay niños llorando en mi entorno. Pues bueno, me voy porque no me gustan los ruidos fuertes, no me gusta tanta estimulación. Entonces, pues me retiro. A ver, tengo una mano levantada. María, ¿te escuchamos? Pues creo que en mi trabajo tengo que ser demasiado paciente, aunque a veces la paciencia a veces no se me da. Y como dice, en ciertas situaciones no me gustan los niños que estén llorando. De hecho, yo a mis hijos me reclaman porque dicen que yo no los dejaba llorar, que porque me caían gordos, y dice, mamá, es que tú no nos dejabas llorar. Y dice, nos decías que nos riéramos, entonces le decían ellos que era una llanterrisa, ¿no? Y yo siempre les decía, silencio, quietos, y que ellos se acostumbraban. Entonces ahora ellos, es muy difícil que se acostumbren a los niños y que tengan tanto ruido. De hecho me dicen, en tu casa parece que no tienes niños, siempre están como muy callados porque así los acostumbré, ¿no?
Es la parte de la paciencia y luego con la gente cuando llegan y me expresan sus sentimientos o sus problemas, porque me dedico a cortar el cabello. Y así como que, híjoles, tienes tantos problemas que prefiero alejarme, pero sin embargo tengo que tener esa paciencia para escucharlos y esa paciencia para sentarme a ver sus problemas. Al final de cuentas me quedo callada y me piden consejos que a veces no los tengo a la mano, ¿no? Ese es el punto. Ahora sí, como decimos, los que cortamos el cabello nos parecemos a los psicólogos. Sí, Y entonces a veces no tenemos la paciencia para hacer eso, pero sin embargo tratamos de escuchar y ser lo contrario de lo que somos. Esa es la parte. No todos tenemos la paciencia. Sí lo hacemos, pero no todos tenemos la paciencia en muchas cosas. de forma natural, ¿no? Sí, de forma natural. Estoy completamente contigo y no considero que eso sea faltar o ser una persona no congruente. Es estar consciente de lo que tenemos que hacer y hacerlo de la mejor manera posible. No lo sé, yo me gusta mucho platicar eso con mi mamá, porque mi mamá es una persona que le gusta trabajar, le gusta muchísimo trabajar. Dice, ay, ¿a poco tú no disfrutas trabajar? Y le digo, más o menos. Si a mí me preguntas, Arturo, ¿te gusta levantarte a las 5 de la mañana para bañarte con agua fría todos los días para tener tu sesión lista desde las 7 de la mañana y ese tipo de cosas? No, no me gusta. Pero yo soy consciente de que necesito dinero y no hay mejor forma para mí de ganar dinero que disfruto dar clases, me apasiona aprender con ustedes, me apasiona poder estar en contacto con tantos alumnos, compartir conocimiento, cruzar ideas. No sé, es la mejor forma del mundo para ganar dinero, para mí. Sí, es expresar lo que en ese momento a lo mejor no nos gusta hacer, como pararnos temprano y chin, tengo que hacerlo, pero pues yo sé que es dinerito y dinerito, habla dinerito, entonces tengo que ponerme mi mejor actitud y mi mejor cara, aunque no esté de buenas y no sea como esa parte mía, ¿no? Pero sin embargo lo hago convencida de lo que voy a hacer. Y algo que también siempre les he dicho a mis hijos, hagan las cosas como si toda la vida las hicieran, no importa si no supiste hacerlas, pero tú hazlas, aunque no sea lo tuyo, pero hazlas en ese momento. Así es, María Elena. Bueno, gracias. Vamos con Gracias. Cristian, después con Leslie y después con Omar. Sí, no, pues profe, básicamente quitó las palabras de la boca. O sea, uno es distinto en todos los ambientes. O sea, por ejemplo, yo en la casa me comporto de una forma, con amigos me comporto de otra, en la pega me comporto de otra, con mis clientes me comporto de otra forma, en las otras cosas que hago, cuando hago stand-up me comporto de otra forma, cuando estoy con las motos en otra forma. Pero existe algo en común, que son mis valores y mi ética. O sea, no porque me comporte distinto, mis valores van a cambiar en esas circunstancias, sino que lo que uno hace es ponerse en el contexto, ¿ya? O sea, yo no puedo tratar, no sé si hago clases de repente también, a mis alumnos igual como trato a mis amigos, pero el respeto va a ser más o menos similar. O sea, cosa más, mis valores se van a expresar de forma distinta, pero van a estar ahí. Entonces, eso es como una cosa que quería decir. Y lo otro, no sé, a mí me impresiona escuchar, que he escuchado mucho acá en las clases, es el asunto que le pasó aquí al profesor con la gente, son como una especie de policía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Aquí, por ejemplo, aquí en Chile todavía tenemos algo que existe mucha ética en las instituciones. Son muy éticas. O sea, realmente, si hay un carabinero o policía, jamás en Chile va a recibir un soborno. O sea, un policía en Chile prefiere llevarte preso, ¿ya? Y digamos, hacerse notar que evitó un soborno. Robo, menos, ¿ya? Por lo menos estamos muy, en Chile eso está muy arriesgado y ojalá que nunca cambie.
Ahora, por el lado de los políticos, ya eso es otra cosa, pero en lo que son las instituciones del Estado funcionan bastante bien. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa eso en los demás países y aquí no acá en Chile? No tengo idea. Oh, qué envidia poder confiar en las autoridades, ¿eh? Qué envidia realmente. Aquí, por lo menos, yo no confío mucho en un policía. Si me tengo que acercar a él es porque pues tengo una necesidad muy grande y se supone que es la autoridad y él sabrá qué hacer. Pero por gusto no confío en los policías. Esli, ¿te escuchamos? Sí, bueno, el carácter es forjado dependiendo del lugar donde uno está, ¿verdad? Eh, Dependiendo la situación también, porque yo he trabajado en muchas empresas donde yo tenía que tener un carácter fuerte, porque tenía a mi cargo 54 personas, entre ellos más varones que hembras, y ambos sexos son difíciles de manipular o de hablar con ellos o hacerlos comprender, ¿verdad? En el caso que estoy ahorita en otro trabajo ya, uno tiene que moderar más lo que es el habla, ser más consciente y algunas veces, aunque uno no quiera mentirle a alguien, tiene que hacerlo por el bien y la salud de aquella persona. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo estaba en el hospital ejerciendo como enfermera. Me preguntaron de un paciente los familiares y bueno, pues yo no era la doctora para decirle la situación, ¿verdad? Yo tenía que, el médico tenía que buscar un psicólogo y hoy con él y decirle la situación al paciente. Y yo le dije al familiar, tranquila, está bien, porque eso era lo que yo deseaba, ¿verdad? Ayudarle a amortiguar el golpe y no decirle, no, su familiar ya se va a morir o algo así, por específico. A veces son situaciones que se salen de nuestras manos. Y cuando a mí me preguntan si alguna vez he mentido, sí, lo he hecho. Lo he hecho. Soy religiosa, pero sí lo he hecho en algunas situaciones que se me escapan de mis manos. A veces son esas las situaciones que nos hacen faltar a nuestra ética. Porque Mira, también yo, diga, perdón por interrumpirte. Esta situación de mentir dentro de un entorno laboral, de un entorno controlado, o es más, hasta en la vida personal, es válido, porque mucha gente confunde ser asertivo con ser cruel. Y hay una diferencia enorme. Ser asertivo es decir las cosas como son, sin dar rodeos, pero sin buscar lastimar a las demás personas. Y hay personas que confunden eso con ser cruel, con decir, ¿sabes qué? Se murió. ¿Sabes qué? No va a vivir. uh-huh. ¿Eso en Sí, qué yo tengo, beneficia a los pacientes? En nada. ¿En qué beneficia a los familiares? En nada. Si eso a ti te va a permitir ganar tiempo para poder ir con un tanatólogo, para poder ir con un responsable, con una persona que sepa manejar crisis de este tipo, al contrario, estás haciendo un bien para todos. Ser ético no es ser completamente apegado a los valores que una sociedad dice que debemos de tener. Ser ético es hacer lo mejor por las demás personas. es correcto. Bueno, yo así, bueno, después me he quedado cuestionando solo y digo yo, me ha tocado mentir, digo yo, como en otra ocasión que estuve también, estuve en el área de emergencia, medicina interna, donde nosotros teníamos que agarrarle a los pacientes que tenían la facilidad de comprar, les enviábamos a comprar algunos medicamentos y le cumplíamos a otro que estaba de la misma situación o en peores condiciones, teníamos que agarrarle del medicamento al otro paciente. Entonces, en mi caso, yo le decía al familiar o al paciente, yo le voy a robar una dosis para aplicársela a un paciente, le decía yo así, va. Yo con eso me conformaba y decía yo, le estoy avisando que le voy a agarrar, ¿verdad? Y para que el otro paciente no se me muera. Entonces, esas eran las situaciones que nosotros en el área de la salud hay situaciones que vivimos, cuestiones así. Entonces, que a veces suena como que no sea ético, pero tenemos que tomar una decisión.
una decisión para ayudar a otra persona, porque la decisión es para salvaguardar una vida, ¿verdad? Si a veces los antibióticos, los medicamentos, si no se aplican en tiempo y forma, podemos ayudar a que la persona se nos muera, se nos vaya, pues. Entonces, en Sí, esos casos sí, también he tenido que hacer eso y sí suena antiético, pero es una decisión dura. completamente de acuerdo. De hecho, los códigos de ética, de acuerdo a las profesiones, son distintos. Ustedes, su prioridad es preservar la vida. Y yo fui paramédico Correcto. muchos años y recuerdo que había una lista de prioridades, no recuerdo cómo se llamaba, pero era vida, función, vida, función, eh, partes, o sea, que esté toda la persona completa y al último estética. Primero, que la persona sobreviva. Segunda, que pueda utilizar las articulaciones o que pueda utilizar el miembro o lo que esté a punto de perder. Después, que lo mantenga si no lo puede utilizar de manera correcta. Y al último queda la estética, que se vea bonito, que se vea bien pues la sutura, que se vea bien la canalización o lo que se haya hecho. Pero hasta el último. Y muchas personas se quejan de, no, pero pues me quedó una cicatriz grande o suturaron de manera no estética, sin tomar en cuenta todo lo que tuvo que pasar y que primero se buscó preservar que la persona sobreviviera, después que le funcionara el miembro, después que lo mantuviera, que lo retuviera y ya al final que pues que se viera bonito. Bueno, vamos a continuar con Omar. Omar, ¿te escuchamos? Muchas gracias, maestro. Nada más un par de cosas para usted que no confía en la policía. Son muy confiables, siempre y cuando estén de tu lado. Si tú les pagas por hacer algo, no vas a tener la menor duda que van a dar el mejor trabajo que te puedas imaginar. Un amigo le robaron un auto nuevo, llamó a los judiciales, les dijo, toma tanto, en 20 minutos ya le estaban diciendo dónde estaba su auto. Obviamente, ¿qué hacen los judiciales? Le hablan al ladrón de autos del lugar donde usted lo robaron y le dicen, mira, me están poniendo una queja de este auto, ¿dónde lo dejaste? Después de eso cuelgan y te marcan y te dicen, tu auto está en tal lugar. 100% confiables, muy éticos todos los policías. Yo conocí a un guardia de seguridad en un hotel cuando empezaba a trabajar yo, y él antes había sido judicial y ganaba muy bien, y ahora era un guardia de seguridad con un salario mínimo espantoso. Yo le dije, ¿por qué te saliste? Y me dice, porque tengo ética. Cuando estaba de judicial, teníamos que agarrar gente y torturarla para que firmara su carta de que ellos eran culpables de lo que se les había acusado, aunque no lo fueran. Y una vez a uno lo dejamos sordo y ciego de tantos golpes que le metimos para que confesara, y eso me pesa en mi conciencia y no pude seguir trabajando ahí. Entonces es una persona con mucha ética, no sé cuántas personas torturaría. Igual conocí en un Cerezo una vez que fui a un sicario del Cártel del Golfo. A él lo metieron por asesinar a una persona. Nunca confesó que lo había hecho, no tenía ninguna prueba en su contra. Lo torturaron 6 meses para que confesara y no confesó. Y llevaba 6 años en la cárcel y al último lo condenaron a 20 años. Yo platiqué con él, por supuesto, me dijo, sí, por supuesto que sí, los maté yo desde los 13 años. El cartel me reclutó, me pusieron drogas y me obligaron a matar gente, y si no, iban a matar a mi familia. Lo agarraron cuando tenía 25. ¿Cuántos muertos tendría en su haber? No lo sé, pero seguramente eran muchos, porque a eso se dedican. Y era una persona súper correcta, súper... Te atendía, veía a ver si estabas bien, muy cortés, le gustaba leer, le gustaba estudiar. Entonces, jamás imaginarías a qué se dedicó toda su vida. Entonces, hay cosas, pero sí, la policía es muy confiable, siempre y cuando les pagues tú. Siempre y Gracias. cuando reciba su aporte. Sí, a mí, por cierto, me mandaron al ser esos 6 meses porque alguien le pagó al juez para que me mandaran a la cárcel. Entonces, el juez ordenó a los judiciales meterlo a la cárcel, me metieron a la cárcel bajo el supuesto
del nuevo tema este que está muy de moda, de que te meten a la cárcel de manera preventiva para que no te vayas a escapar, sin ninguna acusación probada, sin ninguna evidencia. Simplemente el juez dice, métanlo a la cárcel, te meten a la cárcel y ahí te quedas hasta que yo gané un juicio de amparo. Y le dije al juez, ya gané mi juicio, ya me puedo ir. Y me dijo el juez, y yo que gano. Gracias, maestro. Sí, a ti, Omar. Sí, es horrible esta situación, ¿eh? Horrible. La prisión preventiva oficiosa es un tema muy, muy desagradable. Esli, te escuchamos para continuar. Esli. Bueno, creo que vamos a continuar. Perdón, dejé la mano levantada. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, ok. Bueno. Continuemos. Bueno, vamos a identificar y mapear quiénes somos. Antes de proyectar una identidad profesional, es necesario reconocer con precisión qué fortalezas tenemos y qué valores dirigen nuestras acciones y nuestras decisiones. Este bloque forma parte de nuestra propia experiencia. Vamos a ver el siguiente video. Cuando yo me conozco, yo sé lo que activa mis factores de estrés, en quién me convierto y cuáles son los síntomas que me aparecen. Porque nuestro cuerpo está constantemente escuchando cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, cómo queremos, cómo nos sentimos queridos. ¿Qué te activa el cortisol? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Qué pone tu organismo en modo supervivencia? Pues mis heridas, que tengo miedo a las enfermedades, el dinero, las alturas, da igual. Pero cuando nosotros sí tenemos identificados nuestros factores de estrés, es mucho más fácil que entendamos lo que nos sucede, porque nuestros rasgos de personalidad se modifican. Y en este conocimiento hay una pregunta, bueno, hay una frase clave que es, vale, yo sé lo que es un factor de estrés, yo sé lo que me descarga, lo que me enferma, lo que me irrita, pero ¿qué es aquello que me repara? ¿Dónde me recupero yo? Parte del último libro, esto sale en el último libro, fue explicar que tenemos en el cerebro como una batería, yo lo llamo la pila, ¿no? La batería. Y entonces uno se levanta por la mañana, ha dormido sus 8 horas, 100% de batería, y a lo largo del día, per se, se va bajando la batería. No es que yo quiero tener 100% de batería en mi cerebro todo el día, no es imposible. Porque per se, por cómo va pasando el día, va bajando. Y cuando llegamos al 20%, que se pone en modo rojo, sale mi peor versión. Por eso parte de conocerme significa que yo conozco cómo es mi forma de ser, yo conozco que me descarga, yo conozco que es aquello que activa mi modo alerta, sé en quién me convierto. Esto es muy bueno, porque lo he dicho muchas veces y parece un reduccionismo, pero muchas crisis de pareja son estados de alerta de uno de los dos que lleva años o meses o semanas en modo alerta y está en esa versión negativa, irritable, no se puede hablar con él, no se puede comunicar, encima todo le duele, se queja por todo. Dices, tío, ¿ya no me quieres? No, pues, esperemos que no. Sino lo que le sucede es que se ha ido a ese punto donde su cerebro, su organismo se ha ido al modo alerta y ya no puede conectar contigo porque está en su peor versión y su batería está completamente agotada. Por lo tanto, yo me conozco. Lo segundo fundamental es que yo me comprenda. Todos nosotros tenemos una historia, tenemos una biografía. No conozco historia, por muy buena, maravillosa y por muy exitoso, muy guapo y maravilloso que sea alguien, que no tenga una historia donde hay momentos de dificultad. Pueden ser traumas con T mayúscula, traumas severos, que es probablemente lo que yo más veo en consulta desde la pandemia. Es decir, hechos que han sucedido a lo largo de mi vida que me han roto mi eje, que han roto mi capacidad de sentirme seguro en la vida. Una de las claves de esta vida para poder prestar bien atención, estar bien con los demás, tener una buena salud física y psicológica, es que yo me sienta seguro, que yo tenga fe, que yo tenga confianza en que las cosas pueden ir bien. Cuando yo tengo un trauma, yo pienso siempre que las cosas van a ir mal. Es como que yo activo dentro de mí un miedo constante a que las cosas van a ir mal. Parte de las relaciones humanas, para que funcionen bien o no funcionen bien, tienen que ver con un concepto, y es el miedo. Al final, el miedo es algo natural, nacemos con miedo, es fundamental el miedo. Gente que me dice, Marian, es que a mí me encantaría vivir sin miedo. No, es imposible vivir sin miedo, porque el miedo es absolutamente fundamental porque nos hace ser prudentes. Lo malo es cuando el miedo se apodera de mí.
Y uno dice, vale, ¿miedo a qué? Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. No, pero vamos a desgranarlo un poco más. Uno se tiene que observar y decir, ¿soy de aquellos que me cuesta abrirme a los demás? ¿Soy una persona que genero conflicto? ¿Soy una persona que evito el conflicto? ¿Soy una persona que no sé decir que no? ¿Soy una persona que exagero mis logros o presumo de todas las cosas buenas que hago? ¿Soy una persona que intento llamar siempre la atención? ¿Que necesito la validación de los demás? Todo ello se puede responder con miedo a perder el control, miedo a causar decepción, miedo a que no me quieran, miedo a no ser importante, miedo a sufrir. Es decir, todos al final podemos tener un miedo mucho más sutil, pero que influye poderosamente en nuestras relaciones. Por lo tanto, yo me conozco, yo me comprendo, yo entiendo que a veces en mis relaciones hay miedo, y como yo tengo miedo, cuando yo tengo miedo yo ya no interpreto desde la seguridad y la confianza, sino interpreto las relaciones desde el miedo. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y cuando tenemos miedo, porque nos abandonan, porque no entendemos las cosas, porque no me sé comunicar, mi mente está mucho más polarizada, me cuesta mucho más empatizar, mi corteza prefrontal, que es la que me permite entender a la persona de delante, se bloquea y voy a modo supervivencia, por lo tanto en modo egoísta. Somos más fuertes, no cuando somos fuertes, sino cuando nos sentimos queridos. Que nos sintamos queridos es una de las claves más importantes para encontrarnos bien. Intoxicados de cortisol, en un mundo intoxicado de cortisol, de miedo, de amenaza, que uno ve las noticias, que uno tiene sus propias heridas, la macro batalla, la micro batalla, porque al final el mundo le pasa lo que le pasa, pero yo tengo mi propia batalla. Nos salva el amor, nos salvan los vínculos. Hay que dejar de tener miedo a querer y a que nos quieran. Te pueden haber herido. Y si eres incapaz de volver a confiar en alguna relación, no digo solo me refiero de pareja, sino de amigos, la gente me dice, María, es que yo ya no confío nunca en nadie. Deja que te ayuden, deja que te desbloqueen, porque todos los estudios, la evidencia, los profesionales sabemos que el amor existe. Cualquier persona que se cruce por nuestro camino, nosotros seamos vitamina para ellos. Muy bien. ¿Les gustó el video? Ahora, ¿por qué es importante entender y reconocer quiénes somos nosotros antes de proyectar una identidad profesional? ¿Por qué es importante reconocer nuestras fortalezas, nuestros valores antes de proyectar algo en un entorno laboral o profesional? María. Porque creo que al final eso es lo que tú también compartes y lo que realmente puedes demostrar hacia las personas. Uh-huh. Exactamente. Dice Viridiana, para no proyectar algo equivocado. Muy bien. Omar. Adelante, Omar. Muchas gracias, profesor. Pues gracias, profesor. Mire, yo considero que necesitamos tener una imagen nosotros como profesionistas que demuestre que somos personas leales, que somos personas honestas, que somos personas que tenemos principios y valores y que los llevamos a cabo, puesto que forman en principio porque así debería de ser éticamente. Y en segundo lugar, porque nosotros también tenemos que dar una imagen corporativa de honestidad, de seriedad, de cumplimiento y de valores. Porque eso también nos ayuda a vender nuestro producto y nuestra empresa. Entonces, de esa manera nosotros damos una imagen más profesional, más corporativa, que demuestra que nosotros vamos a cumplir con aquello que nos encargue de una manera ética y correcta. Y eso tiene un valor al momento en que nosotros hagamos negociaciones con nuestros clientes, por principio. Gracias. Gracias a ti, Omar. Stephanie. Pues para mi concepto, profesor, yo digo que uno tiene que hacerse una autoevaluación, qué clase de personas somos nosotros
y qué vamos a transmitirle a los demás, qué vamos a transmitir en nuestro entorno laboral o en nuestro entorno diario de vivir con a las demás personas. Entonces tenemos que hacernos como una autoevaluación, qué clase de personas somos nosotros. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, Estela. Te cambié el nombre hace unos momentos. Te ofrezco una disculpa. Muchísimas gracias, Estela. Ashley, ¿te escuchamos? Bueno, eso nos hace confiar en nosotros mismos para fijar metas, vivir plenamente y coherente con lo que hacemos. Nos facilita alcanzar lo que son las metas y nos ayuda a que sigamos esforzándonos. También si nosotros decidimos quiénes somos o reconocemos quiénes somos, nos permite estar menos estresados porque vamos a vivir tal y como somos, no andar fingiendo pues lo que no somos. Eso es todo. Muy bien, los 15 minutos ya terminaron. Muy bien, ahora vamos con Ashley, por favor. No sé si me habían escuchado, pero ya había hablado, que nos ayuda a confiar en nosotros mismos. Perdón, sí. Y fijar. Es como no bajaste la mano. Ah, ok, listo. No, te agradezco mucho, una disculpa. Jemmy. Sí, profesor, yo digo que eso es, bueno, yo tengo así como que muy arraigado que eso es parte de la honorabilidad de cada persona. El tú saber lo que tú eres es lo que compartes. Hay una analogía que yo siempre se me quedó muy arraigada de que tú llevas tu tacita de café y cuando la vida te desestabiliza, lo que tú derramas es lo que traes ahí adentro. Entonces eso es parte de cada quien, lo que tú compartes hacia los demás es algo que tú traes arraigado, que tú sabes quién eres y sabes cómo actúas. No necesitas, ¿cómo te diré? Dejarte influenciar de los demás, sino que tú saber muy bien quién eres, de qué eres capaz y más que nada, o sea, es parte de uno, no necesitas demostrarle a nadie. Perdón, Jorge, ¿te escuchamos? Vale, Pablo. Sí, maestro. Sí, mire, aquí sí vamos a atacarlo de la siguiente forma. Si conoces tu perfil y tus habilidades y debilidades, tomas mejores decisiones alineadas en base a tu perfil. Si no lo haces, aceptas cualquier proyecto y te puedes frustrar. También te comparas contigo mismo, no te debes de comparar con la demás gente. ¿Para qué? Para saber dónde mejorar, qué puntos trabajar en ellos para ser mejor persona y trabajador y profesionista. Si te estás comparando con los demás, te sientes una persona inferior y eso es malo para tu desarrollo personal y familiar. También, si te anticipas a los cambios y te adaptas a los tiempos, pues es mucho mejor para ti como persona y para la empresa. Y siempre existen amenazas externas, siempre va a haber, que generan crisis, que te toman por sorpresa, o sea, siempre te van a caer por sorpresa. Si tienes ponencia y lo haces bien y brillas con menos esfuerzo, pues eso es muy importante. Y si no lo realizas bien, pues desaprovechas tu talento natural al no querer exponer. Y si actúas por vocación y energía, quiero y puedo, siempre la mentalidad positiva, puedes hacer las cosas, echarle ganas, estudiar, apoyarte en los compañeros de trabajo, pedir asesorías, apoyo y todo, entonces vas a ir creciendo. Pero si actúas por obligación, debería hacerlo,
tengo que hacerlo y no quiero hacerlo, entonces todo eso te resta puntos para ir desarrollando las cosas. Eso es muy importante, y cuando trabajas en tus debilidades, es muy importante que planees de una forma de acción y no lo midas por fracasos, porque si lo mides por fracasos, vas a estar siempre frustrado. Así es, Jorge, y es bien importante ante una situación profesional saber quiénes somos, porque en estos momentos hay cientos de miles de todo, cientos de miles de arquitectos, de doctores, de profesores, y lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor incluye nuestras habilidades, incluye quiénes somos, incluye nuestras fortalezas, incluye nuestros valores, y conociéndolos podemos ofrecer mejores situaciones. Cristian, ¿te escuchamos? Sí, hay que considerar algo. Muchas veces lo que se expone es lo que yo quiero llegar a ser y no lo que soy en ese momento. Y eso también es un problema, porque si uno se está, digamos, en el caso presentando, hay que decir que es lo que uno es y no lo que uno espera hacer a futuro. Porque si estás pensando de esa forma, en realidad, en ese momento estás mintiendo, ¿ya? O lo que puede pasar muchas veces es que en vez de generarse uno un perfil, copias un perfil de alguien que tú piensas que es similar a ti, y no sé, y eso es lo que presenta. Básicamente lo que estás haciendo ahí, estás mintiendo. Completamente de acuerdo contigo, Cristian. Aquí, por eso es importante conocernos, saber en dónde estamos parados y a partir de ahí trabajar, no trabajar desde nuestras expectativas o nuestra imaginación. Bueno, vamos a hacer nuestro mapa de fortalezas y valores. ¿Qué nos define profesionalmente? Bueno, usando una lista de referencia, vamos a identificar y registrar nuestras fortalezas y los valores más representativos. Vamos a completar los 4 centros del mapa con base en nuestra experiencia real. Denme un segundo, les comparto el enlace. Un segundito. Okay. Listo. Les estoy compartiendo enlaces de descarga. Por favor, los descargamos y abrimos la actividad 1. La actividad 1 es esta que les voy a mostrar. Aquí ya estamos viendo nuestro mapa de fortalezas y valores. Vamos a elegir nuestras fortalezas y valores de la lista de referencia. Luego completaremos los 4 campos del mapa con base en nuestra experiencia real. Fortalezas, vamos a elegir 3 y valores elegiremos 2. Organización, Maestro. análisis crítico. Maestro. Nos ¿Perdón? envió la actividad 2. La liga que nos envió es para la actividad 2. Es distinta a la que nos está mostrando. Denme un segundo. Es cierto. Denme un segundo, les comparto la actividad 1. Profe, pero dice semana 2, actividad 2, entonces no es correspondiente a la semana 2. ¿Sí? Esa semana 2. Les compartí la actividad 2, perdón. Ahorita les voy a compartir la actividad 1. Guárdenla porque también la vamos a trabajar. Por favor, denle clic aquí. Profe, una pregunta. ¿Está bien que descarguemos el HTML? Sí, solo por esta vez. Solo por esta vez porque estamos todavía trabajando con el HTML para que sea ejecutable en línea siempre. Y ya no tengan que hacer ninguna descarga. Sí, a los informáticos les va a hacer ruidito esto. Yo ya lo revisé, ya lo chequé. Porque también a mí me hizo mucho ruidito. Y así de, no. Pero sí, no hay problema.
Digo, yo no soy informático, pero les juro que también fue así de, oh, ¿en serio tengo que descargar cosas en mi máquina? Bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a elegir 3 fortalezas y 2 valores. Adaptabilidad, aprendizaje, empatía, análisis crítico. Mis valores: honestidad, respeto, compromiso, colaboración, responsabilidad. Creo que yo elegiría respeto y autonomía. Vamos a escribir nuestro nombre y vamos a escribir un ejemplo concreto de cada una de nuestras fortalezas y cómo las utilizamos en el trabajo o en el estudio. Adelante, María. Profe, no lo encuentro donde lo descargué. O sea, ¿se descarga en la computadora? Sí, en la computadora. Algo muy sencillo es teclear Control J al mismo tiempo y así te aparece tu carpeta de descargas. Ok, a ver, vamos a ver. Una vez que ya la llené, dice copiar, ¿ahora qué hago? Ok, le vamos a dar copiar y después lo compartimos en el chat. Se van a guardar todas las respuestas en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra clipboard, en nuestro portapapeles, y ya eso se puede pegar en el chat. Creo que ya quedó. Muy bien. Perfecto. Buen trabajo, man. Muchas Vamos a gracias, esperar. maestro. Yo creo que ese es un valor fundamental de un contador, ser la roca en la tormenta. Porque cuando llegan los auditores y dices, vengo a hacer una auditoría, toda la gente empieza a correr como loca, como si hubiera caído una bomba atómica. Sí, sí, sí. Alguien tiene que tener serenidad y tomar las cosas con calma y empezar a resolver el problema como debe ser. Completamente de acuerdo. ¿Quién nos gusta compartir? Omar, ¿te escuchamos? Me acordé de una película donde dicen algo muy importante cuando entran a la carrera de medicina y les preguntan, ¿quién va a confiar en la gente? Pues nadie confía en la gente porque todos mienten, todos hacen cosas inapropiadas, pero aquí los vamos a convertir en médicos y la gente va a confiar en ustedes. El que comentaba que no podías inventar valores para ser profesionista, para presentarlos como tuyos, pues es lo que hace todo el mundo realmente. La idea es que de esos valores los conviertas en tuyos y te conviertas en esa persona que estás promocionando.
para que puedas ofrecer lo que realmente tienes. Y deja los valores como sea, las habilidades son lo que me Y los preocupan. principios, es que los valores importan también. Y eso lo proyectas con tu actuar diario. La gente te ve y la gente te escucha y la gente ve lo que haces y habla con tus clientes y se dan cuenta que eres congruente con lo que estás ofertando. Sí. Y en ese momento puedes crecer. Gracias. Mira, eso que comentas de los médicos es impresionante. Yo, ¿cuándo? Antier me sometí a un protocolo médico y la doctora, porque una doctora me dijo, ¿sabes qué? Te va a doler el cuerpo por lo menos 3 días, te vas a sentir muy mal. Me dijo, existe la posibilidad, quizá no te sientes así. Pues bueno, hoy me está costando demasiado trabajo hasta respirar. Sí me siento muy mal, pero yo no entiendo por qué ese nivel de confianza en el médico que dejé que me inyectara, dejé que me pusieran líquidos en la sangre y demás. Y aún así, después de todo eso, estoy agradecido con los médicos por hacerme sentir como si tuviera la peor resaca de la vida. Es muy interesante eso. Bueno, vamos a continuar. Para los que hicimos nuestro mapa, ¿cómo vamos a saber si nuestro mapa es sólido? Bueno, cada fortaleza está respaldada por un ejemplo concreto de nuestra experiencia. Los valores elegidos explican nuestras decisiones reales, no solo ideales abstractos. La situación de alineación muestra un comportamiento observable y la situación de tensión identifica qué factor externo generó el conflicto. Bueno, ¿quién más tiene su mapa? Si nadie más lo quiere compartir, está bien, no hay ningún problema. Pero esta pregunta es para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre conocer tus fortalezas y utilizarlas de manera intencional en el trabajo? Esto es súper importante, la intencionalidad, el saber que soy capaz de hacer algo o el saber que tengo cierta habilidad y utilizarla de manera congruente y utilizarla de manera consciente. A todos los que nos gusta la fantasía, los cómics, las películas de ciencia ficción y todo eso, sí vamos a ver el viaje del héroe y cómo el héroe, el personaje principal, tiene ciertos poderes o ciertas habilidades que al principio están de manera innata, pero no las controla de manera consciente. No es capaz de utilizarlas en el momento en el que las quiere utilizar. Simplemente aparecen por flashazos de guión y todo eso. Eso también sucede con nosotros. Nosotros muchas veces somos conscientes de que sabemos hacer algo, pero no lo podemos utilizar a conciencia o a conveniencia. De aquí ya entra en nosotros el saber utilizar estas habilidades de manera consciente y aplicarlas de la mejor manera posible y a nuestra conveniencia. Ahora, vamos al siguiente video. Construir e integrar tu identidad profesional. Ya tenemos el diagnóstico. Ahora convertiremos nuestras fortalezas y valores en una declaración de identidad profesional concreta, auténtica y aplicable en tu entorno laboral o académico. Profesor, no se escucha nada. No se oye. No se escucha, profe. Ok, voy para allá. Ya está muy suavecito o muy lejos. No se escucha. A ver, déjenme ver qué puedo hacer. Denme un segundo. A ver. ¿Ya mejor? Sí, ya mejor. Sí, ya mejor. Sí. Tus libros, Fortaleza Emocional, tú describes 19 fortalezas
que son las que nos ayudan a trabajar para conseguir la ansiada resiliencia. ¿Cuáles de esas fortalezas destacarías como las ideales para hacer frente, Tomás, a la situación que estamos viviendo en la actualidad? Mira, uno, por ejemplo, es tomar decisiones. Las decisiones que no tomes tú, las tomará otra persona por ti. Pero cuesta mucho tomar decisiones si no tienes prioridades. De hecho, el primer paso antes de tomar decisiones es tener unas prioridades. ¿Y qué son las prioridades? Tener unos objetivos. ¿Y esos objetivos? ¿De dónde has salido esos objetivos? ¿Son tuyos o los has heredado de tu padre, de tu madre? Y cuando tienes esos objetivos te puedes equivocar, pero como mínimo te equivocas con tus cosas, no con las que heredas o con las presiones externas. Los dos últimos casos de adolescentes que he tenido son de chicos, un chico y una chica, que estaban estudiando algo que no querían estudiar, pero que racionalmente les iba muy bien estudiar eso, porque una era una ingeniería, los ingenieros ahora tienen trabajo, ¿sí? Y el otro también una ingeniería, uno en telecos, otro en informática, y una puede ser una magnífica psicóloga, periodista, abogada, tiene un control del lenguaje bestial, súper lista, súper inteligente, súper sensible, y el otro puede ser un diseñador magnífico. Entonces venían por ansiedad. ¿Sí? Tomás, es que no voy a la universidad, voy a dejarlo y tal, vamos a analizar. Pues que has tomado una decisión que no era correcta, no pasa nada. De hecho, no has tomado una decisión. Otra, analizar a las personas. Saber si la persona que tengo delante puedo confiar en ella o no. Si es un falso positivo o un falso negativo. Sí, qué motivación hay detrás. ¿Sí? ¿Por qué me pide las cosas? ¿Por qué viene conmigo? ¿Por qué está conmigo? Es una fortaleza emocional que es muy importante, es crítica y que se puede aprender. De hecho, yo aquí animo a quien toque, al ministro, a la ministra de Cultura, Educación, a quien sea, que se decrete por orden ministerial la asignatura de psicología práctica en el colegio desde primero hasta la universidad. No educación emocional, no, psicología práctica. Entonces, analizar a las personas y la información que sale, ponerla en contexto es básico. ¿Qué más te diríamos? Yo tomar decisiones, analizar a las personas, automotivarte. Esto es muy importante. De hecho, la automotivación va muy relacionada con la responsabilidad. La responsabilidad es asumir las consecuencias de tus decisiones y de tus actos, sean cómodas o incómodas. Es decir, no, queremos que todo sea maravilloso, ¿no? Los mundos de Yuppie y polvo de hadas y unicornios. No. O sea, a veces hay consecuencias incómodas para tener algo que te va a gustar. Entonces, poder automotivarte te permite poner en contexto lo que ocurre y perseverar de manera inteligente, no obstinada, sino inteligente. ¿Sí? De hecho, todo esto que nos estás comentando va muy al hilo con otro concepto que trabajas muchísimo y que has estudiado y del que hablas, que es el de la autoestima. Y yo como madre, bueno, pues no puedo evitar pensar en mis hijos, ¿no? Sí. ¿Puedes darnos, Tomás, alguna clave para educar a nuestros chicos y chicas para que crezcan teniendo una autoestima fuerte, sana? ¿Qué claves nos puedes dar? Mira, la autoestima condiciona nuestra vida, para toda la vida. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees que puedes hacer y lo que no puedes hacer. De tal manera que la autoestima, pues más vale que sea sólida. Entonces, esa autoestima la necesitamos cada día en diferentes ocasiones, para pedir lo que queremos, para marcar límites. Esa autoestima va a condicionar que yo crea que pueda venir aquí a charlar contigo, ¿no? Que pueda pedir un ascenso, ¿no? Un aumento de sueldo, ¿sí? Y esa autoestima es completamente subjetiva. Es decir, se forma a partir de los inputs que tengo en una etapa muy crítica de mi vida, que es la infancia. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la época más vulnerable de nuestra vida estamos receptivos a los mensajes que nos dicen otras personas. Y eso influye en cómo va a ser nuestro autoconcepto, cómo yo me veo. ¿Sí? Entonces, este autoconcepto me va a acompañar toda la vida. Este autoconcepto, por ejemplo, además es muy injusto porque tengo comprobado que la mayor parte de personas con problemas de baja autoestima, en el fondo, son personas extraordinarias. Porque sabemos que una persona extraordinaria es una persona inteligente, sensible, con recursos, coherente. No es cómoda. Y el clavo que sobresale pide martillazo. ¿Y cómo lo hago? Pues generando inseguridad. Por tanto, ese concepto de esa persona es de no sentirse competente. Entonces, claro, lo que nos digan tiene mucho peso. Lo que sí que aconsejo es que te des la oportunidad de reconocer de nuevo, igual que el móvil se actualiza cada 2x3, nosotros tenemos que actualizarnos. Porque nos hemos quedado con una personalidad formada a base de retales, de gente que ha emitido opiniones como si fueran catedráticos de personalidad.
y nos damos esa oportunidad de reconocernos de nuevo y de conectar pues, con nuestra verdadera esencia. Cuando ya eres adulto, a pesar de que la personalidad sea una estructura estable, darte la oportunidad de reconocerte de nuevo y actualizar ese autoconcepto. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Ahora, pues con este ejemplo vamos a convertir nuestras fortalezas y valores en una declaración de identidad profesional concreta, auténtica y aplicable a nuestro entorno. Es bien importante eso de la aplicabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestro perfil profesional auténtico. Ya les acabo de compartir el enlace hace unos momentos por error. Vamos a usar nuestro mapa de la actividad 1 y redactaremos nuestra declaración de identidad profesional. Vamos a seguir la estructura guiada y la personalizaremos con nuestras propias palabras. Les voy a mostrar la actividad, les voy a compartir la misma. Aquí está. Sí, sí la podemos ver. Creo que no se comparte. Denme un segundo. Vamos a compartirla de nuevo. Listo. Ahora, vamos a usar lo que mapeamos en la actividad 1 y completaremos los 4 componentes, además de construir una declaración auténtica que podamos decir en una conversación profesional real. Vamos a escribir nuestro nombre y esta declaración necesita estar basada en hechos, ser coherente y específica y por último ser aplicable y creíble. ¿Cómo nos definimos personalmente? No tiene que ser un cargo formal, puede ser una definición más amplia como de cómo operamos, cómo trabajamos. Soy alguien que conecta con personas, soy alguien que conecta personas con recursos. Soy quien traduce datos en decisiones. ¿Quiénes somos? Vamos a escribir aquí. ¿En qué me destaco? ¿Perdón? Te va a acariciar, ¿eh? No te escucho bien. ¿Hay link de nuevo? Claro. Dame un segundo. Ahorita te lo comparto. Un segundito. Listo. Ya acabo de compartir la actividad 2 otra vez.
bien, Iván. Ok, ya tenemos el de Iván. ¿Quién nos va a compartir el propio? Cristian ya compartió el suyo. ¿Por qué? Tenía que actualizar mi ventana para ver los demás. Alma, Elena, muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a nuestro criterio de logro. ¿Cómo sabemos si nuestra declaración es auténtica y sólida? Cada fortaleza mencionada aparece en el mapa de la actividad 1, entonces tenemos congruencia. Los valores se expresan como guías de decisión y no como adjetivos. El logro o evidencia es concreto y verificable. La declaración puede decirse en una conversación profesional real sin sonar forzado. ¿Qué parte de nuestra declaración genera mayor confianza? Bueno, vamos a compartir nuestra declaración y un compañero va a señalar qué parte nos parece más auténtica y cuál podría ser más específica. Vamos a registrar el comentario y decidiremos si ajustamos algo. Para hacer este ejercicio un poquito más interactivo, los voy a enviar a salas. Nos vamos a ir a salas y en estas salas vamos a compartir en voz alta nuestros mapas. Los podemos copiar y pegar de nueva cuenta también. Y de esta forma vamos a poder obtener una retroalimentación de nuestros ejercicios. Denme un segundo. Les voy a enviar a
Profe, se queda a veces pasmado. Ahora sí, de estate ahí, eres una estatua. Sí, a veces el internet es un poquito complicado. Bueno, los voy a mandar a sus salas para poder compartir y contrastar nuestros mapas. Les voy a dar 10 minutos para hacer este ejercicio. Y listo, vámonos. Profesor, Dime, Elena. yo no, o sea, lo que pasa es que ahora que entré ahorita al equipo, o sea, me tocó el equipo 1, pero nadie había copiado la actividad y nadie sabía qué rayos iban a hacer, o sea, entonces me tuve que salir y bueno, o sea, para poder como, no sé si pasó un enlace o había que copiar esto y no sé si se puede regresar sí, ya vi que se puede regresar, o sea, voy a copiar y a pegar la actividad, profe. Ok, yo voy para Así. la unidad, para el equipo 1 para ayudarles.
Sí, porque es un desastre ahora, nadie sabe nada. Ahora vuelvo a unirme, ya lo copié, ahora me vuelvo a unir.
¿Listo? Estamos de regreso. Ahora cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Recibieron alguna retroalimentación interesante, útil, algo que pudieron mejorar dentro de su esquema? Pues nosotros, profe. A ver, escuchamos a Elena y después a Alma. Ah, perdón, no sé si estaba primero Alma o dije, hablé yo primero. Te escuchamos, Elena. Ah, bueno. Nosotros llegamos a la conclusión, profe, que la mayoría, de nuestros compañeros tienen mucha responsabilidad, asertividad y sobre todo honestidad. Creo que es como que uno de los principios fundamentales que hasta ahora vimos y considero que somos personas éticas, o sea, y responsables. Así que esa es a la conclusión de lo que llegamos, de lo que leímos y nos dimos cuenta al respecto. Muchísimas gracias, alumno. Perdón, alumno, Elena. Ay, sí, Dios también mío. soy alumna. Ah. Bueno, sí, también. Perdón. No hay de qué, profe. Te escuchamos. Hola, maestro, buenos días. Bueno, pues una de las cosas que se me hizo bastante interesante fue que a final de cuentas, a pesar de con mis fortalezas, también hay otros compañeros que tienen otras, ¿no? A mí me gusta mucho esto de la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía entre los equipos, y pues otro compañero que también subió su información, pues hablaba de esto del liderazgo, que él era líder y la manera en la que apoyaba al equipo para que saliera adelante con su proyecto. Y pues a final de cuentas para mí esto fue bastante interesante porque pues también son herramientas que pues yo no tengo, o sea, de momento, y que a final de cuentas podría en algún futuro pues también llegar a ser líder, ¿no? Que también el ver las fortalezas de otra persona y que también cómo las manejan y cómo las desenvuelven para su trabajo y pues darme cuenta que también hay cosas en las que tengo que trabajar, profesor, para poder llegar a ser a lo mejor en un futuro un líder, que de momento todavía no lo soy. Muchísimas gracias, Alma. Ahora vamos a cerrar la lección de hoy. Bueno, este es el mapa de nuestras actividades. Empezamos haciendo un mapa de fortalezas y valores, pasamos a una declaración de identidad, tuvimos una pregunta de cierre y es esta: ¿qué fortaleza tuya crees que aún no has aprovechado al máximo en tu entorno profesional o académico y qué necesitaríamos cambiar para usarla más? Esta pregunta se la van a llevar a casa y por último vamos a poner en práctica, también en casa, también fuera de esta sesión. Vamos a usar nuestra declaración en una situación real y anotaremos si nuestro comportamiento fue coherente con nuestros valores, y con esta información vamos a continuar la próxima semana. Les agradezco a todos su tiempo, su atención y un gusto haber estado con ustedes. Espero verlos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe.